14 de enero de 1881, aproximadamente las 15 horas. El improvisado cuartel general del dictador supremo en su quinta de Miraflores, en las afueras de una Lima que contenía el aliento. El coronel Andrés Avelino Cáceres, de 44 años, veterano de 1000 batallas y el comandante más respetado del ejército peruano, con el rostro cubierto por el polvo y la pólvora de la derrota del día anterior en San Juan, observa con una mezcla de furia y agotamiento el mapa extendido sobre una mesa de caoba. El teléfono no suena, porque esta no es una guerra de cables ni de mariscales de campo con cigarros en oficinas lujosas. Esta es una guerra de bayonetas, de coraje desesperado y de sangre derramada bajo un sol inclemente. A su lado, un edecán de Nicolás de Piérola, joven y con el uniforme impecablemente limpio, le transmite las órdenes del dictador. Piérola quiere un informe. Quiere saber por qué la primera línea de defensa de la capital ha colapsado. Han pasado apenas 24 horas desde la hecatombe de San Juan y Chorrillos. 24 horas desde que más de 20.000 soldados chilenos, una fuerza expedicionaria formidable, desembarcaron en las playas al sur de Lima y aplastaron nuestras defensas. 24 horas de combate brutal en los arenales, las chacras y las pampas que separan el mar de la ciudad. Cáceres ha visto los números, pero más que eso, ha visto los cuerpos. Sabe con una certeza helada cuál es la situación real. El edecán, con una arrogancia que solo la ignorancia puede conferir, repite la pregunta que Piérola exige sea respondida. El jefe supremo pregunta: mi coronel, ¿qué debemos hacer ahora para la victoria final en Miraflores? La respuesta de Cáceres no quedaría registrada en los partes oficiales, pero resonaría en las memorias de los sobrevivientes, un grito de frustración que se convertiría en leyenda. Con la voz ronca por el humo y la rabia, se vuelve hacia el joven oficial y le espeta: dígale al señor Piérola que los fusiles no disparan discursos. Esto es un matadero. ¿Con qué quieren que pelee mañana? ¿Con palos? Que venga él a contar los cartuchos que nos quedan. 4 frases que resumían 24 horas de ver cómo un ejército de ciudadanos valientes era sistemáticamente masacrado por una maquinaria de guerra que la soberbia limeña jamás había imaginado posible. Esta es la historia de esas palabras y de lo que el coronel Cáceres vio en las pampas de San Juan que lo llevó a pronunciarlas. Si quieres entender por qué uno de los héroes más grandes de nuestra historia llegó a este punto de quiebre, revienta ese botón de me gusta. Nos ayudas a compartir más de estas crónicas de coraje y traición que se niegan a morir. Para comprender la desesperación de Cáceres, es necesario entender quién era este hombre y qué había presenciado. Andrés Avelino Cáceres no era un advenedizo. Era un militar de carrera, un ayacuchano forjado en el campo de batalla desde su juventud. Había luchado contra la invasión ecuatoriana, en la batalla de La Palma, había defendido la Constitución y había sentido el silbido de las balas en la gloriosa jornada del 2 de mayo contra los españoles. Era un soldado profesional hasta la médula, un estratega nato que entendía la guerra no como un desfile, sino como una ciencia brutal de logística, potencia de fuego y moral. En Tarapacá, meses antes, había liderado una carga a la bayoneta que arrancó una victoria imposible de las fauces de la derrota. Pero en enero de 1881, frente a las puertas de Lima, Cáceres se enfrentaba a un enemigo y a una situación completamente diferentes a todo lo que había conocido. El 20 de diciembre de 1880, cuando los primeros informes del masivo desembarco chileno en Lurín llegaron a Lima, la reacción inicial de Piérola y su círculo fue de un optimismo delirante. Creían que el patriotismo de los reservistas limeños, reclutados a toda prisa entre artesanos, comerciantes y estudiantes, bastaría para detener a un ejército veterano y profesional. Cáceres, encargado de organizar la defensa en el sector de San Juan, sabía que el coraje no era suficiente. A medida que pasaban los días, la escala de la operación chilena se hizo aterradoramente evidente. En menos de 2 semanas, el general Baquedano había puesto en tierra a más de 26.000 hombres, con cerca de 80 piezas de artillería moderna Krupp y más de 1.200 jinetes. Su logística era impecable, sostenida por una escuadra naval que era dueña absoluta del mar. Mientras tanto, en Lima, la defensa se improvisaba. Cáceres había visto los números, y eran estos los que le quitaban el sueño. El ejército chileno no era el problema principal, el problema era la abrumadora superioridad material. La escuadra chilena, con sus acorazados, no solo había transportado a su ejército, sino que ahora actuaba como una artillería flotante, capaz de bombardear cualquier punto de la costa a voluntad. Cáceres había calculado que el Perú, sin una armada que disputara el mar, estaba luchando con una mano atada a la espalda. El enemigo podía desembarcar donde quisiera, cuando quisiera y con todo lo que quisiera.
Los chilenos no necesitaron tomar un puerto importante como el Callao para sostener su ofensiva. Simplemente trajeron su puerto con ellos. Su flota de vapores y transportes creaba un puente logístico ininterrumpido con Valparaíso. Cada día, desembarcaban toneladas de municiones, víveres, forraje para los caballos y hasta hielo para los oficiales. Los fusiles peruanos, en su mayoría viejos Chassepot de un solo tiro o Peabodys de retrocarga, se enfrentaban a los modernos Combline y Gras chilenos, rifles de repetición que multiplicaban la cadencia de fuego de cada soldado enemigo. Cáceres nunca había visto algo igual. Ningún ejército en la historia de Sudamérica había desplegado una capacidad logística tan abrumadora. El 12 de enero, un día antes de la batalla, Cáceres y otros jefes militares, como el coronel Belisario Suárez, solicitaron una reunión urgente con Pierola. El encuentro tuvo lugar en el campamento de San Juan. Lo que Cáceres y Suárez presentaron al dictador ese día debió haber bastado para buscar una salida negociada, para salvar la ciudad del saqueo y a miles de vidas de una muerte inútil. Los informes de los vigías eran claros: la artillería chilena superaba a la peruana en una proporción de casi 3-1. Sus cañones Krupp de campaña y de montaña eran de acero, de retrocarga, y disparaban granadas de percusión con una precisión y alcance que convertían a nuestros viejos cañones de bronce en poco más que chatarra ruidosa. En tierra, la situación era igualmente desesperada. El ejército peruano, dividido en dos líneas defensivas mal concebidas por el propio Pierola, estaba compuesto en su mayoría por reservistas con apenas semanas de instrucción. Muchos de ellos no habían disparado un fusil en su vida. Las municiones eran escasas y de calibres diversos, una pesadilla logística. Un batallón podía estar armado con fusiles Peabody, pero recibir por error munición para Chassepot, volviéndolos inútiles en pleno combate. Un ejemplo aterrador de esta disparidad se vivió durante el despliegue previo a la batalla. El batallón Guardia Peruana N-Grados 1, compuesto por jóvenes de la burguesía limeña, intentó moverse desde su posición inicial en Villa hasta las primeras estribaciones del Morro Solar. La distancia era de apenas 3 kilómetros. El trayecto, que debió tomar menos de una hora, se convirtió en una marcha hacia el infierno. La artillería de la escuadra chilena, anclada frente a Chorrillos, detectó el movimiento. Los proyectiles de 100 y 150 libras de los acorazados Blanco Encalada y Huáscar comenzaron a llover sobre la columna. Los jóvenes reservistas no tenían donde cubrirse en la pampa abierta. Cuando finalmente llegaron a sus trincheras, el batallón había perdido casi un tercio de sus hombres entre muertos y heridos, sin haber visto a un solo soldado chileno de infantería. Cáceres presentó estos hechos a Pierola. Le explicó que sin municiones suficientes, sin artillería moderna y sin un plan de defensa flexible, la batalla estaba perdida antes de comenzar. La respuesta de Pierola fue característica de su personalidad mesiánica. Coronel, usted solo ve los problemas tácticos. No comprende el espíritu de este pueblo. El fuego sagrado del patriotismo suplirá la falta de balas. Defenderemos cada palmo de esta tierra hasta el último hombre. Pierola ordenó que no hubiera retiradas. Las líneas eran fijas. El plan, diseñado por él mismo, era inamovible. Los refuerzos, aseguraba, estaban listos en la segunda línea de Miraflores. Cáceres salió de la reunión convencido de que Pierola había perdido todo contacto con la realidad. Pero lo peor, la confirmación sangrienta de sus temores, estaba por llegar. El 13 de enero, el ataque chileno se desató con la furia de un cataclismo. En el sector de Cáceres, en San Juan, sus hombres lucharon con un valor que asombró a los propios chilenos. Lo que sucedió ese día le demostró a Cáceres que la guerra, en esos términos, estaba perdida. Estaba perdida. Alrededor de las 9 de la mañana, para aliviar la presión sobre el ala izquierda de Suárez, Cáceres ordenó un contraataque con los batallones Ayacucho y Cazadores del Rímac. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos fue un asesinato en masa industrializado. 200 hombres valientes, armados con sus viejos fusiles, avanzaron a la carga sobre las posiciones chilenas. Pero antes de que pudieran acercarse a distancia de bayoneta, la artillería Krupp del coronel Velázquez abrió fuego. Las granadas de shrapnel estallaban sobre sus cabezas, rociando metralla en un radio de decenas de metros. Simultáneamente, la infantería chilena, parapetada en las zanjas, desató un infierno con sus fusiles de repetición. La cadencia de fuego era tal que parecía el sonido de una máquina de coser gigante. Los peruanos, que debían detenerse para recargar sus fusiles de un solo tiro, caían por docenas. El contraataque fue desintegrado, no por falta de coraje, no por la infantería chilena en un combate cuerpo a cuerpo, sino por la pura y abrumadora superioridad de la tecnología.
Cáceres vio caer a sus hombres sin poder hacer nada. El capitán de una de las compañías del Ayacucho escribió en su diario esa noche, antes de morir en Chorrillos: esto no es guerra, es una cacería. Nos disparan como a animales desde una distancia en la que nosotros ni siquiera los vemos. Dios se apiade del Perú. Si todavía estás viendo esto, eres parte de esa comunidad que se niega a olvidar nuestra verdadera historia. Suscríbete para descubrir cómo terminó este enfrentamiento entre el realismo de un héroe y la ceguera de un dictador. El 14 de enero, un día después del desastre, Cáceres envió un informe verbal a Pierola a través de un oficial de Estado Mayor. Un informe que debió ser un punto de inflexión. Detallaba las pérdidas peruanas solo en el primer día, más de 5.000 hombres entre muertos y heridos. Varios generales y coroneles muertos o capturados. La moral de la tropa, rota. La munición, casi agotada. 7 de los mejores batallones de la reserva, destrozados o gravemente dañados. Cáceres concluyó su informe con una recomendación que Pierola nunca le perdonaría: replegar todas las fuerzas restantes del ejército y concentrarlas en una defensa móvil en las afueras de Lima, o mejor aún, utilizar la tregua pactada por el cuerpo diplomático para negociar una rendición honrosa y salvar la ciudad. La lógica era impecable. Salvar los restos del ejército para una futura resistencia y evitar un baño de sangre inútil en Miraflores. Pero retirada o negociación eran palabras que Pierola no toleraba. La respuesta del dictador fue furibunda. No había retirada. La línea de Miraflores debía defenderse a toda costa. Y entonces llegó la escena en el cuartel general de Miraflores, a las 15 horas. El edecán pregunta: ¿qué debemos hacer ahora para la victoria final? Cáceres, después de 24 horas viendo la destrucción sistemática de sus fuerzas, después de ver cómo la artillería y los rifles de repetición convertían cada movimiento peruano en un suicidio, después de presentar informes que fueron ignorados y recomendaciones que fueron rechazadas, dijo las únicas palabras que tenían sentido: dígale al señor Pierola que los fusiles no disparan discursos. Esto es un matadero. La respuesta llegó esa misma tarde. Cáceres fue ratificado en su mando del Cuarto Cuerpo de Ejército, pero sus recomendaciones fueron totalmente ignoradas. Pierola, en su soberbia, lo reemplazó en la práctica al asumir él mismo el mando directo de la batalla de Miraflores. La ironía final es que la historia le dio la razón a Cáceres de la forma más trágica posible. El 15 de enero, apenas 48 horas después de su advertencia, la batalla de Miraflores se convirtió en una repetición, aún más sangrienta, de la derrota de San Juan. Los reservistas peruanos lucharon con una valentía suicida, pero el resultado estaba cantado. Las defensas fueron arrolladas. Las pérdidas peruanas superaron los 3.000 hombres, por solo 2.000 de los chilenos, que nuevamente impusieron su superioridad en armamento y artillería. Lo que siguió fue el colapso que Cáceres había predicho. Con la última línea defensiva rota, el ejército chileno entró en los balnearios de Barranco, Miraflores y Chorrillos, desatando un saqueo y una violencia que han quedado como una de las páginas más negras de la historia del continente. El propio Pierola, el hombre que había prometido defender Lima hasta el último hombre, huyó de la capital con un puñado de seguidores, internándose en la sierra y abandonando la ciudad a su suerte. Su carta de despedida a la nación fue una justificación de sus actos, culpando a otros de la derrota. Mientras tanto, Cáceres, el hombre que había dicho la verdad, el que había advertido del matadero, se quedó. Herido en la batalla de Miraflores, se ocultó en Lima mientras se recuperaba. Y una vez sano, hizo lo que los verdaderos líderes hacen: no huyó, no se rindió. Se dirigió a la Sierra Central para organizar la resistencia. Fue llamado de vuelta al servicio activo por su propia conciencia en abril de 1881, cuando la situación era aún más desesperada, para iniciar la legendaria campaña de la Breña. Pero para entonces, ya era tarde para Lima. La guerra regular estaba perdida, exactamente como él lo había predicho el 14 de enero. Durante 3 años, con un ejército de campesinos mal armados, el Brujo de los Andes mantuvo en jaque al ejército de ocupación chileno, convirtiéndose en el símbolo eterno de la resistencia peruana. Murió en 1923, a los 86 años, como mariscal del Perú, un título ganado a pulso en el campo de batalla. Sus memorias, escritas con la sobriedad de un soldado, confirman la tragedia. Pero aquellas 4 frases pronunciadas en un momento de desesperación, sobrevivieron. Dígale que los fusiles no disparan discursos. En ella se resume toda la tragedia de la defensa de Lima. Un militar que vio la realidad con una claridad brutal, enfrentado a un liderazgo político que prefería la fantasía de las arengas y los decretos.
Un ejército de patriotas destruido no por falta de coraje, sino porque sus líderes se negaron a aceptar lo evidente. Cáceres vio en 24 horas lo que a Pierola le costó la destrucción de un ejército y la humillación de una nación, que la guerra moderna había convertido al Perú, con su improvisación y su falta de material, en un perdedor inevitable. Los números no mentían. Una artillería chilena que borraba batallones del mapa desde kilómetros de distancia. Rifles de repetición contra armas de un solo tiro. Una logística naval imparable. Un flujo interminable de hombres y municiones que ninguna táctica defensiva estática podía detener. Esto es un matadero. 4 palabras que podrían haber salvado miles de vidas y la dignidad de la capital si alguien hubiera escuchado. ¿Qué opinas de la franqueza de Cáceres frente a la ceguera de Pierola? ¿Fue un acto de insubordinación o el grito desesperado de un patriota? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias de nuestra guerra que se niegan a ser olvidadas. Activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo episodio, donde analizaremos la brillante pero trágica